Buenas tardes y la verdad es que es un honor y un privilegio poder desarrollar esta ponencia, ¿no? En Escuelas Católicas de Madrid pues nos sentimos realmente afortunados y agradecidos por ser testigos tan cercanos de los esfuerzos que hacéis a diario por atender a las familias que acuden a vuestros centros, a los alumnos que eligen vuestros centros y os los confían sus familias. Desde esa cercanía y con esa confianza que nos demostráis participando en este congreso y en tantas convocatorias en los programas de escuelas católicas, pues desde ahí eso nos anima pues, a ofreceros con toda la sencillez pues, algunas ideas que pueden parecer básicas, pero que nos gustaría compartir con vosotros. Esta intervención no es un resumen del Congreso. Esa tarea pues, la tenéis que realizar cada uno de vosotros. Se trata de presentar algunas reflexiones que hemos hecho en el grupo de trabajo del secretariado, también compartidas con la Junta Rectora, y que pues lo queremos transmitir sobre lo que pensamos de cada uno de los 4 ejes en lo que estaba articulado este congreso. No van a ser propuestas con el máximo nivel de concreción, porque eso sería imposible, dada la diversidad de todos los centros que estáis hoy aquí. Y cada centro de Escuelas Católicas de Madrid pues recorre un camino propio, ¿no? Desde su historia, desde su contexto y desde sus peculiaridades. Y además, con esa diferencia, es como construimos entre todos Iglesia. Estas ideas también pues, quieren ser un reconocimiento a vuestro trabajo y una invitación también al autoanálisis y a la reflexión sobre el futuro de cada centro, partiendo de su historia y de su identidad, que de eso es de lo que hemos querido hablar en este congreso, sí creo. Sobre el primer eje, el crear, está claro que como sociedad estamos viviendo un proceso acelerado de cambio a todos los niveles y que, bueno, algunos dicen que es convulso, pero en cualquier caso asistimos como principios, instituciones, convicciones que parecían inmutables, pues se ponen en cuestión o se reinterpretan, así como una especie también de thrillerismo semántico, ¿no? Cosas que parecían claras, pues ahora no lo parecen tanto. En medio de esta realidad, en este contexto, pues nos podemos preguntar sobre la conveniencia o necesidad del cambio en nuestros colegios. Y esa pregunta puede tomar protagonismo de nuevo. ¿Necesitamos cambiar? ¿O podemos quedarnos como estamos? El Concilio Vaticano II, en su Constitución Gaudium et Spes, dice literalmente: es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y futura. Yo creo que esa dicotomía, esa cuestión de si debemos o no cambiar, yo creo que más bien habría que dejarla al lado y centrarnos en cómo abordar dicho cambio. Hay pocas voces capaces de justificar su respuesta que opten por el no cambio. Ken Robinson, ya en el 2015, afirmó con gran resonancia en el contexto educativo que el sistema educativo del momento era reflejo de la revolución industrial y muchos le colocaron como el paradigma de la nueva educación y de la escuela del futuro. Pero, sin embargo, ninguna reforma educativa asumió en la práctica sus propuestas. Todos parecían estar de acuerdo con el diagnóstico, pero no fueron capaces de abordar el tratamiento. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que nuestras escuelas
deben continuar evolucionando, cambiando, innovando, recreándose, pero ¿con qué criterios, con qué límites y con qué objetos tiene ese cambio? Voy a dar cuatro ideas. La primera sería la vinculación de la propuesta pedagógica académica con la identidad. Yo creo que es evidente que todos tenemos un compromiso firme con la capacitación profesional de nuestros alumnos. Y además las familias y la sociedad nos piden que los jóvenes que se incorporan a la vida adulta estén preparados para abordar con éxito esta incorporación. Pero nuestra realidad más profunda nos exige que ese proceso se haga atendiendo a los criterios del Evangelio. Principios, entre otros, como la acogida, la inclusividad, la personalización, el compromiso, la generación de comunión, son valores que están en la esencia del Evangelio y que son muy actuales. No tendría justificación el que no haya una vinculación clara de todo el desarrollo académico con estos principios. Cualquier decisión pedagógica o educativa, en el sentido amplio del término, deberá integrarse dentro de un contexto más amplio, que es la identidad o la razón de ser de la institución, su creer, su identidad. Solo desde ahí podrá ser entendida como algo lógico e inherente a la labor educativa de nuestros centros. La segunda idea es la atención a las necesidades integrales de los alumnos desde la escucha del Evangelio. Si analizamos la causa originaria por las que nuestros fundadores, fundadoras de nuestras instituciones orientaron su obra hacia el ámbito educativo, no arriesgo mucho si digo que estaba esta atención a las necesidades integrales de los niños y jóvenes, que aparecían en un lugar protagonista. Desde la escucha del Evangelio, la atención a las necesidades de nuestros alumnos y a las propias familias alcanzan un sentido pleno. Por ello, tendremos que hacer lo necesario y posible para que esa atención alcance cada vez a una mayor calidad y calidez. Y eso exige cambiar, mejorar, adaptarse, crear, pero siempre siendo capaces de dar sentido a esas decisiones. La tercera idea es el cuidado de los educadores. Estos planteamientos de atención a las necesidades integrales de nuestros alumnos también son aplicables al conjunto de la comunidad educativa. Y si una de las características de Jesús es su atención cercana y preferencial por la persona, nosotros debemos tratar de seguir en ese sentido al Maestro y tener esa atención con los que comparten nuestra misión. Tras la pandemia ha surgido con fuerza la necesidad del cuidado, no solo a nuestros alumnos, sino también a los educadores de nuestros centros. Si queremos una identificación y la mejora del sentido de pertenencia de los educadores, habremos de actuar también en consecuencia y estar atentos a sus necesidades y cuidarles. Vendrán momentos en los que tendremos que establecer, a veces con energía y de forma clara, pues las exigencias prácticas de la vida del centro. Pero si lo hacemos desde el cuidado y la atención a las personas, será más fácil que entiendan las cuestiones que les pedimos. La construcción de la comunidad educativa, y sin negar otros elementos, nos va a exigir atención, cuidado y cercanía con los que comparten nuestra misión. Y la cuarta idea es la esperanza. El Papa Francisco, en la convocatoria del Pacto Educativo Global, define la educación como un acto de esperanza. En medio de las dificultades que vivimos, os pedimos que toméis decisiones de esperanza, sin olvidar que muchas veces la esperanza está o vive junto a la audacia. Decisiones que transmitan esperanza, que evidencien una apuesta por el futuro, por la validez
y la necesidad de nuestros proyectos educativos como un bien y una riqueza para nuestra sociedad y desde una mirada global y eclesial. Muchas veces decimos que estamos dejando a los más jóvenes un mundo sin futuro, pero no olvidemos que estará en su mano transformarlo. Esa es nuestra misión, ofrecerles unos proyectos educativos con las herramientas que necesitarán para poder recrear la sociedad y el mundo como los quería Jesús. El segundo eje, que es creer. Desde Escuelas Católicas de Madrid creemos que todos nuestros colegios tienen un núcleo de identidad compartido, que es el Evangelio de Jesús. Y su existencia está unida a su realidad como plataformas de evangelización. Cada centro, con sus características y con su estilo, son servidores y transmisores de la buena noticia. Y sin embargo, en algunos casos, esa realidad como plataformas de evangelización podría parecer que está ocultada. Es cierto que la sociedad en que vivimos no es la misma que la que vio nacer nuestros centros, de igual modo que es distinta a la que conocieron nuestros fundadores y nuestras fundadoras o iniciadores de estos proyectos. Esta realidad no es ni buena ni mala, es lo que es un reto más para nuestro desempeño. Como centros confesionales y obras de Iglesia, hacemos presente ese signo de identidad en múltiples acciones sacramentales, estilos concretos de escucha, acompañamiento y presencia, presentación de referentes y modelos desde las claves evangélicas, con una visión del mundo desde la esperanza, tiñendo las decisiones de los valores evangélicos, con comunidades creyentes de referencia que tratan, como levadura en la masa, de ofrecer un testimonio de fraternidad en Cristo Jesús. Para todo esto, creemos profundamente que debemos ser capaces de involucrar a las familias en este proceso para que nuestra misión pueda llegar a buen puerto. Hemos de intentar que esta implicación sea desde el corazón y no solo desde la cabeza. La constitución de comunidades de referencia, por sencillas que sean, nos puede ayudar a ofrecer una propuesta de evangelio concreta. Estas comunidades serían espacios donde se pueden desarrollar acciones celebrativas, de servicio y de comunión. Muchas veces estamos preocupados por la pastoral explícita en nuestros centros. Ofrecer una propuesta concreta para vivir la fe en comunidad sería un paso en el buen camino. En algunos momentos viviremos nuestra identidad como un riesgo para nuestra propia viabilidad como obras educativas. A veces nos podría parecer que si hacemos más explícita nuestra identidad, la respuesta de las familias sería la del rechazo o alejamiento, con las consecuencias que ello podría tener para los trabajadores de nuestros centros. Y sin embargo, no podemos por menos de recordar el sentido profundo con el que nuestras obras se iniciaron, sentido al que no podemos renunciar. Esa conexión entre nuestra identidad y los cambios de nuestros centros, ¿cómo podríamos abordarla? Pues en primer lugar, no podemos fingir lo que no somos. Nuestras identidades, que es una luz multicolor que se proyecta en y desde la Escuela Católica, manifiesta su mayor riqueza en la diversidad de carismas e identidades educativas. Tendremos que volver a preguntarnos quiénes somos y desde ahí identificar qué es lo mejor que sabemos hacer, porque lo hemos estado haciendo desde el principio de nuestras obras. Y de esos elementos, una vez identificados, habremos de refrescarles y darles vida y voz en el aula y en los patios. Os invitamos a cuestionaros con ánimo constructivo y con paz si somos lo que decimos ser o más bien somos lo que hacemos y comunicamos en nuestro día a día. Recordad que como el horizonte nunca llegaremos a completar la utopía de nuestros fundadores y fundadoras, pero nos ayudará a seguir caminando. La religiosa benedictina Joan Chittister,
en su libro El fuego en estas cenizas, nos invita a hacer todo lo que esté en nuestras manos para manifestar que, aunque pueda estar mortecino y oculto entre cenizas, nuestras identidades son fuego que puede y debe ser avivado, porque no es nuestro, sino es un regalo de Dios a la sociedad. Muchas veces lo único necesario es soplar las cenizas para que se aviven las ascuas que están ocultas. Con estos criterios, los cambios y la innovación no tienen límites, porque, como decía San Vicente hablando del valor de la Eucaristía, el amor es creativo hasta el infinito. Compartir lo creído y creado. Cada centro o institución se ha preguntado quiénes somos y desde ahí es capaz de ofrecer lo que hace y justificar por qué lo hace. Y este mismo proceso es el que os proponemos que se aplique en vuestros planes de comunicación. Estáis haciendo muchos esfuerzos en clave comunicativa y muchas veces vemos, y esta mañana lo señalaba Jesús Alcoba, el esfuerzo se centra en contar qué hacemos, las muchas y buenas acciones que desarrollamos. Y también somos testigos de la preocupación creciente que tenéis porque hay familias que critican o rechazan las propuestas educativas que ofrecéis o implantáis en los centros. Lo cierto es que no tenemos una varita mágica y solo podemos ofrecer alguna convicción. Solo es esto, alguna reflexión que parte del cariño y el sincero deseo de ser de utilidad. Lo primero sería comunicar los porqués a las familias. Simon Sinek, un divulgador actual en el campo de la comunicación, escribió en el año 2009 un libro que era Empieza por el porqué. Y sus ideas no nacen del mundo educativo, pero algunos de sus principios nos pueden ayudar. Y lo resumo brevemente. Cada acción que realizamos tiene tres características. La acción en sí, que es el qué, las características de dicha acción, el cómo, y las razones que nos han llevado a realizarlas, que es el porqué. Generalmente, cuando nosotros comunicamos, en muchas ocasiones, lo que solemos es seguir ese orden. Por ejemplo, yo puedo decir, en este colegio vamos a implantar la metodología de aprendizaje y servicio, el qué. Esta metodología consiste en el aprendizaje de contenidos, competencias y valores a través de la realización de tareas de servicio a la comunidad. Y en tercer lugar, pues lo hacemos porque creemos que el objetivo último de la educación es ayudar a vuestros hijos a ser transformadores del mundo en el que viven a través de su vida y su trabajo. Y esta metodología pues, les va a ayudar. Pues los estudios científicos, no solo desde la psicología, sino también desde la neurobiología, muestran que el sentido más eficiente sería el inverso. Sería empezar por el porqué. En este colegio queremos formar personas que puedan transformar el mundo con su trabajo y su vida. A continuación, para ello, creemos necesario que conozcan y se comprometan con esa sociedad desde los primeros momentos de su vida, el cómo. Y por último, la metodología del aprendizaje y servicio es una herramienta magnífica para ello y creemos que va a ser una gran aportación a la educación de vuestros hijos. El qué. Bueno, no os quedéis con el ejemplo, sino que tenemos que ser conscientes que en el campo de la comunicación, incluso en el mundo de la empresa, demuestran que involucrar a la otra persona emocionalmente desde objetivos facilita la aceptación de la propuesta concreta que les estamos ofreciendo. Como veíamos esta mañana en un sencillo y superficial análisis de líneas comunicativas en los centros, a través de las redes sociales o de las web, se constata el gran esfuerzo que se hace, pero en ocasiones se echa en falta las razones que soportan las acciones. En muchos casos, el qué se hace en los centros oscurece
la razón última de dichas acciones, oscurece el porqué. El porqué genera vínculos y posibilita un sentido de pertenencia y proyecto o misión. Cuando decimos que nuestras comunidades educativas son familias, pensad sobre qué elementos estamos construyéndolas. Una familia no se vincula solo desde lo que se hace, sino también desde lo que se es, de ese porqué compartido. Como decía, a veces nos podemos quejar de que las familias no nos entienden, que nuestras propuestas pedagógicas son rechazadas o criticadas, o como mínimo incomprendidas. Pero quizá ayudaría que las familias entendiesen que esos cambios son fruto de una reflexión y que están en línea con lo que el centro es. La elaboración de un plan de comunicación del centro, por sencillo que pueda parecer, es una exigencia hoy en día. Y cuando hablamos de comunicación, no solo hablamos de las redes sociales, sino de cualquier vía que tengamos para comunicarnos con las familias y los educadores y nuestro entorno, porque todo comunica. Zonas de acogida y recepción, lugares de encuentro con las familias, con los educadores, el color en el centro. Muchas veces no es solo cuestión de dinero, sino de que nuestros espacios también hablen de lo que somos y ofrecemos. Perdonad. En segundo lugar, compartir los porqués con nuestros educadores. Comunicar también significa coincidir en sentimientos o en ideas con otra persona. ¿Cómo estamos trabajando para comunicar y compartir lo mejor que tenemos con los que colaboran en nuestra misión? El objetivo de desarrollar la misión compartida no es nada fácil y muchas veces hemos podido caer en la trampa de la tarea repartida. Pero eso no es a lo que estamos llamados. Empezar por el porqué nos exigirá compartir con los educadores de nuestros centros la razón última de nuestra vocación, involucrarlos en la misión y darles voz en los procesos de cambio. Creemos que ese camino tiene muchas posibilidades de proyectar en el tiempo nuestra misión. La frontera entre buenos profesionales y buenos educadores cristianos es justamente eso, compartir la misión. En línea de comunicación externa se han dado pasos, pero puede que ese esfuerzo no esté dando todos los frutos por una débil comunicación interna. Y aquí os planteamos 3 preguntas. La primera, si pidierais a vuestros educadores, profesores, personal del PAS, monitores de extraescolares, agentes de pastoral, que os digan las claves de identidad de la institución en clave educativa, ¿creéis que existiría un consenso mayoritario? La segunda, si pedís a un profesor que os justifique la metodología que el centro ha decidido implantar, ¿sería capaz de vincularla a la identidad del centro? Y la tercera, si preguntáis a un educador de las primeras etapas cómo trabajan los de las últimas etapas del centro y viceversa, ¿sería capaz de dar una respuesta coherente, consistente? Si habéis respondido que sí, enhorabuena, porque desde ahí la comunicación externa tendrá más sentido y mejores resultados, porque son los propios educadores los primeros agentes de comunicación con las familias y el entorno. La tercera idea sería trabajar con otros que comparten nuestros porqués. El Papa Francisco llama a todos los centros educativos cristianos a trabajar en red. Escuelas católicas y estas iniciativas y esta presencia vuestra, pues también es un ejemplo de esa realidad, pero yo creo que se puede ir más allá y os pedimos que vayáis más allá. Por ejemplo, centros que se coordinan en los procesos de matriculación, contratación de personal o de formación. Centros, aún de distintas titularidades,
que son capaces de compartir experiencias, personal o recursos. Trabajar en red son centros que, ante la imposibilidad de mantener la obra, buscan soluciones que permitan mantener una presencia de iglesia en un lugar determinado. Trabajar en red son centros que, reconociendo sus fortalezas y debilidades, se ponen explícitamente a disposición de otros para ayudarles en lo que puedan. Trabajar en red significa centros que crean espacios de encuentro entre los equipos directivos o los equipos de titularidad. Trabajar en red puede significar centros que, ante la imposibilidad de crear comunidades de referencia suficientemente fuertes, se unen a otros para poderlo hacer de forma conjunta. A veces pues, podemos ver a centros religiosos o católicos cercanos pues no como colaboradores en una misión, sino como rivales o competición, competencia. Pero ahí también os pedimos con mucho realismo y humildad que es necesario cambiar la perspectiva, porque el trabajo en red será una utopía, pero como cualquier utopía, su riqueza también nos invita a seguir avanzando. El cuarto eje, recrear lo creado desde lo creído. En el Evangelio de San Juan nos encontramos a un personaje, Nicodemo, que decía que el Evangelio dice que era fariseo, pero estudios recientes ha descubierto que era titular de un colegio. Y se encontró con Jesús y le contó sus preocupaciones. Y Jesús, ya sabéis lo que le dijo. Bueno, eso no lo dice San Juan, pero la realidad de esos estudios le dijo que es que el colegio que no nace de nuevo. Y Nicodemo, que en ese momento pues, salió del claustro de su colegio, que había tenido un tribuno romano allí apretando, que había recibido a un emisario de Herodes diciendo que le iba a cerrar la guardería, y había recibido a alguna familia también enfadada, está cansado y acoge esa interpelación de Jesús con cierto escepticismo. ¿Cómo puede un colegio con años y años de historia nacer de nuevo? Y Jesús, que es así, pues le da las claves. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Bueno, nosotros, evidentemente, yo no soy Jesús y tampoco os podemos decir qué tenéis que hacer en cada caso. Pero bueno, nos atrevemos a decir que nuestros centros tienen que nacer de nuevo y que las claves de Jesús nos pueden valer. El agua y el Espíritu, que sería nuestra historia y nuestra identidad. El documento Educar hoy y mañana una pasión que se renueva, de la Congregación para la Educación Católica, en su número 1, nos da algunas pistas de cuáles deben ser las características de un centro para ser católico. Y dice, la primera, el respeto de la dignidad de cada persona y su unicidad, y por lo tanto el rechazo de una educación e instrucción de masa que hacen manipulable la persona. En segundo lugar, la riqueza de oportunidades ofrecidas a los jóvenes para crecer y desarrollar las propias cualidades y capacidades. En tercer lugar, una equilibrada atención por los aspectos cognitivos, afectivos, sociales, profesionales, éticos, espirituales. En cuarto lugar, el estímulo para que cada alumno pueda desarrollar sus talentos en un clima de cooperación y solidaridad. En quinto lugar, la promoción de la investigación como compromiso riguroso frente a la verdad, con la conciencia de los límites del conocimiento humano, pero también con una gran apertura mental y de corazón. Y en sexto lugar, el respeto de las ideas, la apertura al contraste, la capacidad de discutir y colaborar en un espíritu de libertad y atención por la persona. Además, nosotros, desde lo que compartimos con vosotros, nos atrevemos también a añadir algunas más explícitas.
Por ejemplo, conocer como claustro la propuesta educativa, la identidad que ofrecemos y su relación con lo que se vive en el centro. Constatar que nuestro proyecto educativo es una propuesta válida para hoy y que es atractiva. Quizá haya que actualizarla en su forma, pero manteniendo su fondo. Desde luego, si nosotros no creemos en lo que ofrecemos, difícilmente lo harán las familias. Que los alumnos entiendan nuestra propuesta educativa, sus rasgos esenciales, los porqués, porque ellos son nuestros mejores promotores. Si ellos entienden qué es su colegio y por qué están contentos, lo comunicarán. Cuidar los elementos religiosos carismáticos en la escuela católica, espacios incluidos. Podremos adaptarlos y acercarlos a los alumnos, pero nunca renunciar a ellos. La experiencia de fe vivida a la luz de la institución es la raíz última de todo. Contar lo que hacemos, de hacer más visible la atención real y objetivable a los más necesitados de entre nuestros alumnos. No hablamos de hacer más acciones, sino de mejorar la visibilidad. Nuestra escuela ha de ser y mostrarse como un espacio seguro, donde nuestros alumnos realizan un itinerario de aprendizaje integral, donde se preparan para cambiar el mundo, porque nuestros centros no son solo centros de enseñanza, sino centros educativos. Y todo ello porque somos centros católicos, centros que sabemos que la experiencia de Dios cambia a la persona en su interior, y esto le lleva a trabajar por sus hermanos. Y esa experiencia de Dios será la mejor preparación para que puedan superar el examen más importante que tendrán. Es ese examen que deberán realizar y que todos realizaremos en algún momento a la tarde de la vida. Y esa es nuestra mayor responsabilidad como plataformas de evangelización. Y voy concluyendo. Constructores del reino y transformadores del mundo. Un seguidor de Jesús siente la necesidad de compartir la alegría y el compromiso que siente. La inmensa mayoría de los centros de escuelas católicas de Madrid tienen como origen y como fin esa fe. No se pueden comprender si no es desde la experiencia de fe de sus fundadores y fundadoras, de las instituciones titulares o de los promotores de estas obras. Esa experiencia es la que nos empuja, en medio de tantas dificultades, a seguir construyendo el reino que anunció Jesús hoy en nuestros entornos. Nos repiten e insisten que el mundo está mal y que nos estamos acercando al punto de no retorno. Pero tenemos que tener muy claro que los que van a arreglar el proceso del cambio climático, de la pobreza, la desigualdad, no están hoy aquí en el auditorio, sino que estarán el lunes sentados en vuestras aulas. Ellos serán esos maestros, científicos, comerciantes, religiosos, religiosas, policías, sacerdotes, mecánicos, filósofos, pensadores, políticos, los que transformarán el mundo que nosotros les dejemos. El centro de nuestras escuelas está ahí, en cada uno de nuestros alumnos y alumnas, en sus tristezas y alegrías, sus esperanzas y temores, sus certezas y miedos. Y ellos son nuestra misión y ellos y ellas, a ellos y a ellas nos debemos. Ahí os pedimos que centréis vuestros esfuerzos a la hora de transformar los centros, en permitir que toda la vida que hay en ellos florezca y dé el fruto que el mundo necesita. Aquí radica la justificación más profunda para cualquier cambio que pongamos en marcha. Contemos, pues, a todo el mundo que nuestros centros están educando a los que van a cambiar el mundo, a los que van a construir el reino que anunció Jesús. Quiero terminar estas palabras agradeciendo vuestro esfuerzo, muchas veces no reconocido y agradecido, vuestra pasión por educar y vuestro compromiso con la esperanza y un futuro mejor.
Vuestros compromisos también son los nuestros, vuestras esperanzas son las nuestras y son nuestras también vuestras dificultades. Juntos hacemos camino y juntos construimos Escuelas Católicas de Madrid. Muchas gracias. Y antes de dar también paso a nuestros presentadores de lujo, bueno, pues agradeceros vuestra presencia y desde aquí también pues quiero agradecer a todo el equipo del secretariado pues el compromiso y el esfuerzo tan grande que han hecho para preparar este congreso, para que estuvierais a gusto, para que lo vivierais también pues un momento de encuentro y de celebración. Y quiero también pues, significar el trabajo pues, de todos, no puedo nombrar a todos, pero sí por lo menos el reconocimiento al director del Congreso, a Juan Carlos García, que ha sido el alma de esta iniciativa. Y por significar dos personas de todo el equipo, pues yo también quiero agradecerles pues el esfuerzo y el trabajo que han hecho, la iniciativa, por salir de su zona de confort. Y es pues a Antonio y a Graciela. No es fácil lo que han hecho y se lo quiero aquí reconocer antes de darles la palabra y que cierren ellos el Congreso. Muchas gracias.